Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aún quedan unas sillas libres por aquí en las primeras filas, por si alguien que esté atrás o que no tenga dónde sentarse, pues quiere adelantarse. Bueno, muchísimas gracias por venir esta tarde y por llenar hasta la bandera esta sala, este taller de ideas de la Biblioteca Eugenio Trías, a quienes les agradecemos una vez más. A la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Ayuntamiento de Madrid les agradecemos una vez más que nos acojan en este lugar tan hermoso, tan literario y tan natural, ¿no? con tanta luz y tanta luminosidad. Hoy es un día importante para Velasco Ediciones. Presentamos con mucha ilusión la nueva novela, segunda en esta casa, de José Luis Díaz Caballero, Ningún ocaso demasiado intenso. Nos acompaña en la mesa, además de José Luis, una escritora de talla, una escritora que cultiva varios géneros literarios, una escritora que ya tiene un nombre en el círculo literario de la poesía y de la narrativa española. María Jesús Mena va a ser quien se encargue de la presentación de José Luis, sobre quien va a caer el grueso de la presentación. María Jesús Mena es graduada en Trabajo Social y licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid, pero lo que hoy la trae aquí es su faceta como poeta y como narradora. Como poeta publicó en 2018 con Olé Libros Poemas Ciegos, en 2019 creo que fue Poemas Sordos, y hace solo unos meses, un maravilloso libro de poemas que se titula Esclavos de nuestros silencios, publicado con Impronta Editorial. Creo que hay por ahí detrás algún ejemplar también a la venta. Además ha publicado El frágil corazón de Marcel, una novelita infantil que les recomiendo. Publica crítica literaria y reseñas en distintos medios. No me voy a poner a enumerar, entre ellos el diario ABC. Pero bueno, el protagonista de la... Muchas gracias, María Jesús, por acompañarnos. También agradecemos, antes de pasar al autor, a la librería Odisea por su permanente apoyo técnico en nuestras presentaciones. La librería Odisea Espacio Cultural es una librería que apenas tiene 2 años de existencia, en el Paseo de la Esperanza 59, en el distrito de Arganzuela, y que ya se ha hecho un hueco importante en el circuito de librerías de la ciudad. Visítenla in situ, o en la próxima feria del libro, que acabo de ver que ya se está montando la caseta. Gracias, Odisea, gracias, Alberto, por acompañarnos y por el apoyo técnico que siempre nos das. José Luis Díaz Caballero, abogado y escritor. Abogado y escritor. Si ponemos en el comentario de abogado, hay gente aquí en la sala que se va a asustar. Que se va a asustar, sí. Claro. Bueno, José Luis Díaz Caballero me acaba de devolver, un día por otro había pasado un tiempo, y me acaba de devolver el contrato editorial firmado, pero me lo ha traído en una carpeta que dice Díaz Caballeros Abogados. Yo no sé si eso es una declaración de intenciones, no me atrevo a abrirla, no voy a ser... Sí, a ver qué puede haber. Bueno. No voy a liarme mucho con la presentación de José Luis, presentándolo, porque además lo tienen en la solapa de la novela. Pero sí quiero decirles que es abogado y escritor, que publica narrativa, que digamos combina ambas actividades con pasión, las dos. El ejercicio de la abogacía en el foro, me consta, y la literatura. Y en literatura yo creo que la obra de José Luis se divide en 2 partes claramente marcadas. Por un lado, las reseñas y la crítica literaria, en la que es absolutamente implacable. No sé si en el juzgado es igual, José Luis, pero en la crítica literaria es exquisito e implacable. Y ahí sí, yo creo que tiene 2 medios de referencia, donde está publicando en la prestigiosa revista Zenda, donde periódicamente publica reseñas literarias, y también, aunque en menor medida, en el diario El Comercio, uno de los diarios de reconocido prestigio y acreditada solvencia que hay hoy en la prensa española, en la prensa escrita e impresa española.
José Luis tiene varias novelas publicadas. Ya en el año 97 ganó Los Nuevos de Alfaguara, ¿no? En el año 97, 20 y pico años. 20 y pico años, nos pillara. Los Nuevos de Alfaguara, con un relato impresionante que les recomiendo. Luego publicó también Sudor y Lágrimas, ¿no? Sudor y Lluvia. Y sobre todo, en el año 2022, que fue cuando comenzamos a trabajar juntos, publicó 100 cruces arrastradas. Una novela que, desde luego, define un estilo de José Luis Díaz Caballero que desde entonces no nos ha dado más que satisfacciones, que se ha presentado creo que por toda la geografía española, ¿no? José Luis, 100 cruces arrastradas se presentó, ha recibido buenísimas críticas, esa novela, excelentes críticas, se ha presentado, estoy pensando, desde Sevilla a Bilbao, desde Valencia a Oviedo, pasando por Madrid, Benavente, etcétera, 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 ¿no? En lugares. Y hoy nos trae Ningún ocaso demasiado intenso. La presentación, como digo, se va a encargar María Jesús Mena, pero quiero decirles que es una novela que nos cambia totalmente el panorama. Nos cambia totalmente el panorama de la literatura. Creo que recoge creo que recoge un hecho de valentía, porque en estas páginas se encierra o se puede reconocer la tradición barroca de la literatura española, o la tradición de la literatura barroca española, una de los mejores movimientos literarios que España ha dado al mundo, y que hoy en día parece que no está tan de moda. No está tan de moda, no es que no esté de moda el barroquismo en la literatura, es que hay que saber hacerlo. Y aquí se ve que se sabe hacerlo. Se ve que hay oficio, se ve que hay talento y se ve que hay talante. Esta novela, sin duda, enriquece nuestro catálogo, y te agradezco muchísimo, José Luis, que hayas vuelto a confiar en Velasco Ediciones para esta publicación. Yo no me quiero enrollar más, solo decirles que tanto esta novela como la anterior están a la venta al final de la sala, por si alguien lo desea, y que José Luis firmará después encantado. También María Jesús tiene ahí su poemario, por si alguien lo desea, y firmarán encantados sus libros. Muchísimas gracias, María Jesús Mena, cuando quieras. Por favor, un aplauso para... Muchas gracias a todos, gracias. Esto me queda un poquito así, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, ¿se me oye bien? ¿Así? Si hablo así se me oye bien, no hace falta que haga... Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Cristian por esas palabras, que vamos, que me ha dejado anonadada, ya no sé qué decir, me levanto, me voy. Bueno, y muchas gracias a todos, y bueno, en primer lugar voy a hacer simplemente una pequeña sinopsis sobre la novela, dar unas pequeñas pautas sobre lo que he leído, que es una novela que me ha sorprendido muchísimo, en cualquiera de los casos, y me ha gustado mucho. También, me ha gustado mucho. Me ha sorprendido, me ha gustado, ya iremos ahondando en ello, pero sobre todo voy a intentar que sea breve, porque está aquí José Luis, y el que tiene que hablar hoy es él. Porque además tiene muchas cosas que contarnos sobre esta novela que yo he leído y que me abre muchísimas incógnitas. O sea, yo cuando lo he leído, yo en ese momento, cuando terminé la novela, me apetecía sentarme y hablar con José Luis y que él me contara todo eso que no aparece en la novela, ¿no? Entonces es muy interesante, o que aparece, y es muy interesante hablar sobre ello, ¿no? Bueno, simplemente, a ver, la historia en principio se podría entender como quizá una novela de viajes, sí. En principio. Lo que pasa que, bueno, ahora hablaremos un poquito, te voy a preguntar sobre cuál es tu concepto de viaje, porque es muy interesante la forma en la que él aborda esta cuestión. O sea, habla sobre... la novela, en principio, es una historia basada ya te preguntaré si es autobiográfica o no, que es la pregunta que se suele hacer siempre. Pero, bueno, basada en la historia, en principio vamos a hablar de una metaficción, sí. Porque es una obra metaliteraria, por una parte, habla de un yo escritor y un yo, de la parte yo escritor como profesión, por decirlo de alguna manera, o como pulsión. O sea, más que como profesión, como la necesidad de contar, de escribir, de ahondar en la literatura, ¿no? Entonces está por una parte esa parte personal del protagonista y luego la parte personal vital del protagonista. La historia comienza, por decirlo de alguna manera, con un desengaño amoroso.
y a partir de ese momento, es un desengaño, una infidelidad, ¿no? Y a partir de ese momento la vida del protagonista da un giro tremendo, ¿no? Entonces es ahí cuando se inicia el viaje. O sea, el viaje lo inicia mucho antes de comenzar, de coger el avión, ¿no? El viaje es un viaje un poco hacia sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que para encontrarse a sí mismo tiene que ir muy lejos, ¿no? Así es. Esa es. Y elige, que es una de las cosas que más me llama la atención, porque al principio el protagonista está dubitativo, si Congo, si no, si sí, si voy a un lado, si voy a otro, es un gran viajero, por lo que yo deduzco, y al final decide ir a Noruega, buscar eso que está él intentando encontrar, buscarlo en Noruega. Pero además no solo por el país en sí, no solo porque intenta encontrarse a sí mismo, sino porque va siguiendo los pasos de un autor. De un autor cuyo nombre es muy difícil, pero que se puede pronunciar. Bueno, es un autor que a mí me parece además maravilloso. Y sí, el autor es Karl, vamos a decirlo, sí. Karl Ove Knausgård. Jamás lo diría así de bien. Pero podemos decir Karl Ove Knausgård y ya está. O sea que... Pero bueno, es entonces, este autor es un personaje muy interesante, ahora te daré alguna pregunta, porque es curioso, porque tiene una forma de escribir que en nada se parece al barroquismo, es completamente distinto, pero sin embargo lo recoges de una manera que a mí me parece magistral. O sea, cómo lo traes a tu forma de escribir. Bueno, entonces esa es la historia, esto es lo que vamos a ver. Eso es lo que vais a leer en esta novela. Luego, como el narrador es el protagonista, es un protagonista narrador, utilizas una segunda persona o algo... Bueno, es más una... No, es una primera persona. Es una primera persona, pero interpelas un poco al lector. Ahí está el tema, ¿no? Un poco. Sí. Ahora vamos a hablar sobre ello. Esa parte está muy bien desarrollada, porque ya o sea, el protagonista habla muchas veces consigo mismo y con las personas que le leen, ¿no? De alguna manera. Y luego, bueno, yo creo que así a grandes rasgos esto es un poco lo que es el libro. Y tras estas pinceladas, yo creo que son la novela, a mí me gustaría hacerte unas preguntas, pero antes de todo, ya que tenemos aquí al editor, voy a aprovechar para preguntarte cómo llega esta novela, bueno, cómo decides, te lanzas a publicar esta novela. Has contado un poco el proceso, pero yo me imagino que tiene que ser complicado para un editor decidir, mira, esta sí, esta no. ¿Cómo es todo ese proceso? Gracias. Bueno, antes de responder a esa pregunta, la novela, como saben, está ambientada en Noruega, y si no lo saben lo pueden ver en la portada, pero no quería decirlo antes porque quería dedicarle un espacio, unas palabras especiales, no dentro de los agradecimientos generales. La fotografía que ven aquí, esta maravillosa fotografía de portada, es obra de Cristina Motrell, conocida en el mundo fotográfico como Wilkie. Está hoy en la sala. Le propusimos una fotografía. Ella acaba de llegar de las islas Lofoten o Lofoten, no sé, María Jesús que habla noruego como nos acaba de demostrar, y nos envió algunas fotografías, y esta nos cautivó, nos maravilló. Nuestro diseñador, que también es experto fotográfico, dijo que no solamente era la calidad artística, que esa la ven ustedes, sino también la calidad técnica de la foto, ¿no? Cristina Motrell, estás en la sala, ruego un aplauso para ella. Muchísimas También, y enlazo con la pregunta, la producción la confección de una novela es obra del autor, por supuesto, pero después el editor la trabaja e incluso recurre a expertos que puedan leerla o que puedan hacer comentarios que enriquezcan, que estén menos contaminados que el autor y que el editor. Y en este caso,
nosotros recurrimos a la filóloga valenciana Patricia Crespo, amiga de esta casa, que hizo una lectura detalladísima de la novela varias veces y que nos aportó unos atinadísimos comentarios, nos dio mucha luz en algunos pasajes que, bueno, que nos hizo ver que la enriquecieron. Que sí, no puede estar hoy con nosotros, pero Patricia Crespo, filóloga, muchísimas gracias también. María Jesús, a nosotros, voy a ser breve porque quiero que quien hable sea José Luis, pero a nosotros nos llegan unos 400, 500 ejemplares, propuestas editoriales al año de narrativa, y publicamos solo 5 o 6. Creo que este año llevamos 4, esta es la cuarta del año, van a ser 6, ¿no? Por lo tanto, cuando llega un original, lo habitual es decir que no, por estadística, claro, y decir que no tiene ninguna dificultad, salvo cuando te hace la propuesta un autor que ya es de la casa. Un autor, una autora o un amigo que es de la casa, que te envía un original y tienes que decirle que no. Y hemos dicho que no a autores de la casa. Cuando José Luis nos envió esto, no tuvimos ninguna duda. Es decir, siempre digo esto, pero si es esto lo que queríamos, ¿no? Creo que es su madurez literaria, que si 100 cruces arrastradas es una gran novela, esta ya la redondea completamente, ¿no? Redondea el oficio literario de José Luis. Creo que está en su mejor momento como escritor y se demuestra en esta novela, así que no tuvimos ninguna duda. Pero el proceso habitual que preguntabas es, la novela llega, la lee un comité de lectura formado por personas que no se conocen entre ellas, y en este caso, cuando la evaluación es favorable, entonces la recibo y es cuando ya la leo y doy el... Bueno, en este caso fue unánime. Todo el mundo dijo sí. Así que nada, la calidad de la novela, el texto, siempre digo, el texto soberano y la calidad de la novela es lo que hace que hoy esté aquí. No que José Luis y yo ya hubiéramos publicado juntos otra, no que seamos amigos o que hayamos generado amistad en estos 2 años. Eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es el texto, es el que es soberano. Nosotros no cobramos a los autores por publicar, ni mucho, ni poco, ni nada. No recurrimos ni solicitamos subvenciones públicas ni privadas. Por lo tanto, cuando se publica una novela es porque creemos que tiene que tener calidad y que sea de interés de todos ustedes. Y yo ya no, por favor, hablan vosotros, que es vuestro momento. Bueno, sobre todo que hable él. Bueno, yo te quería preguntar, ya una vez aclarado esto, y aprovechar la coyuntura para, bueno, ¿por qué decides hacer una novela de viajes? Bueno, ¿te gusta el género? Por lo que yo veo, hablas todo el tiempo, por ejemplo, de otros autores que sí han hecho libros de viajes. O sea, y viajar te gusta también, ¿no? Sí. Bueno, para mí el viaje tiene... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, se me iba a olvidar, a todos por venir. Es muy emocionante ver la sala llena. Cuando venía para acá, me temblaban las piernas. Yo decía... No sé si... Ahora ya tranquilo. O sea que muchísimas gracias por venir, muchas gracias a la Biblioteca Eugenio Trías, evidentemente a la Universidad Cultural, a María Jesús y a Cristian por acompañarnos aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué una novela de viajes? Pues porque me gusta mucho viajar y porque me gusta mucho el concepto de viajar. Este viaje lo hice en un momento de mi vida en el que asociaba, quizá de una manera muy exagerada, el concepto de dos conceptos que no tienen por qué asociarse, que son el concepto de viaje y el concepto de aventura. Yo necesitaba, bueno, por una serie de circunstancias, algunas se cuentan en la novela, que necesitaba vivir en ese momento una aventura, pero yo no soy un aventurero. Yo viajo, mi madre está diciéndome, ¿qué dices, madre? Que no se oye. Vale, he cogido el micrófono, si puede ser. ¿Sí? ¿Hola? Así. Parezco así un orador de verdad. Yo, en aquel momento de mi vida, yo necesitaba hacer un viaje que supusiera una aventura. Pero claro, era un anhelo, era una aspiración, porque yo ni era un aventurero en aquel momento y dudo mucho que lo sea ahora. Quizá la aventura en mi vida ahora se asocia más con lo literario, con la creación, con la investigación dentro del proceso creativo, que con el hecho de coger una mochila
al centro de África o a cualquier país muy lejano y vivir una aventura. Pero por una serie de circunstancias yo necesitaba vivir una aventura y no sabía cómo. Yo quería viajar como lo hacían los grandes escritores de viajes, como lo hizo en su momento Richard Kapuscinski, y como, no sé, pues como lo pudo hacer Hemingway en su momento, vivir la aventura de un país en guerra, la aventura de un país, no sé, lejano, desolado, complicado. Necesitaba vivir ese momento de desenvolvimiento y no sabía cómo. Ni tenía la oportunidad, ni tenía los recursos y posiblemente tampoco tuviera el estado de ánimo para vivir esa aventura. Y lo que más cerca tenía, no por distancia geográfica, porque Noruega está lejos, Sí. pero lo que en ese momento, no sé cómo decirlo, apareció de la nada fue Noruega, porque coincidió con el descubrimiento de Knausgård, del autor. Y no sé, y esto me lo he intentado explicar muchas veces y en algún momento de la novela también he intentado explicárselo al lector o explicarlo a través del personaje y con eso explicármelo a mí. No sé por qué en ese momento concreto asocié esos tres conceptos. Asocié el hecho de vivir una aventura con el hecho de visitar un país como Noruega, que evidentemente es extraordinario, pero bueno, es un país muy bonito físicamente, visualmente, pero distaba mucho de los viajes de Conrad o de los viajes de... Y Knausgård, que no es un escritor de viajes, que es un escritor que evidentemente ha llevado la autoficción a límites o extremos maravillosos, que ha tenido la valentía de contar su vida sin tapujos y de hacer de su vida, que es algo muy particular, un gran espacio común. Entonces, en ese momento todo eso se unió, lo entrelacé o se entrelazó solo y en agosto de ese año pues decidí comprar unos billetes a Noruega y ver y lanzarme y ver que no que veía, sino que vivía. Y además coincidía también con la escritura de la que era mi segunda novela en aquel momento, que yo bueno, no podía terminar, estaba inmerso en un proceso de bloqueo creativo pues muy profundo y yo necesitaba, bueno, no ya desbloquearme, sino sentir esa pulsión. Necesitaba escribir, yo sentía la pulsión que da la literatura, pero no podía escribir. Eran 3-4 frases y me quedaba atorado. 3-4 frases, intentaba llegar a uno de los personajes, tenía que tomar decisiones con uno de los personajes y no sabía hacerlo. O no me atrevía a hacerlo. Entonces, no me atrevía a hacerlo. Era muy complejo. Porque hay parte, o sea, según, ahora toca la pregunta, ¿es autobiográfico o no es autobiográfico? ¿Hay parte de ti, no hay parte de ti? ¿Es ficción, metaficción? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, ese viaje lo hice y hay circunstancias que cuento en la novela que viví, evidentemente de otra manera, porque lo bonito de la autoficción es contar una historia real, pero ficcionarla. Evidentemente hay muchos pasajes del viaje a Noruega que los cuento. Yo siempre que viajo escribo un diario. Yo no sé hacer fotografías, entonces mi única manera de captar momentos es detenerme en un lugar, abrir el cuaderno y escribir. Pero claro, cuando revisé las notas del viaje, del diario de viaje, pues había cosas que no me servían, había cosas que no me sonaban bien. Entonces no todo lo que yo recordaba, lo recordaba realmente. Entonces ahí entra la ficción y, pues como en cualquier serie de Netflix ¿no? Esto está basado en hechos reales, pero algunas circunstancias se han adaptado por razones de ficción, ¿no? Entonces, bueno, es autobiográfica. Hay cosas que ve el personaje que yo he visto. Hay cosas que siente el personaje y que describe el personaje que he visto. Hay autores a los que ha leído el personaje
y que ha leído y posiblemente sigue leyendo con auténtica devoción, a los que regresa, a los que yo he leído, y la fascinación del protagonista por Knausgaard es mi fascinación por Knausgaard. Entonces, no sé si me estoy enrollando demasiado, estoy contestando a tu pregunta. Entonces, la respuesta ¿es autobiográfica? Sí y no. Sí y no. Bueno, pero por lo menos quiero decir... ¿Has visto cómo la respuesta de abogado? Sí y no. Esto es... Bueno, quería yo comentarte que hemos hablado un poquito al principio de esto, de, bueno, el protagonista de esta historia, de esta aventura. Bueno, me encanta la forma en la que él plantea el tema del viaje, ¿no? Porque habla, pues eso, habla de aventura, pero luego también de proceso. Me recordó un poquito a Paul Bowles, que lo he echado en falta aquí, porque es cierto que se habla de muchísimos autores a lo largo de la novela. Y es curioso, porque hay lugares comunes, ¿no? De repente dices, ay, mira, este autor, el otro y tal, y es interesante. Y eché un poquito en falta a Paul Bowles, porque yo soy muy fan de Paul Bowles, y él habla precisamente del tema del viaje, ¿no? De la diferencia entre un turista y un viajero, ¿no? Un turista es una persona que sabe cuándo va a volver, y un viajero es una persona que va, y nunca se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, en cierta forma, cuando se está leyendo esta novela, siempre hay esa incógnita, ¿no? Es decir, va, pero vuelve. Entonces es así como una especie de aventura, un poco lo que hemos hablado al principio, ¿no? De aventura, pero ¿hacia dónde, no? Entonces... Es que esa conversación, yo creo que, bueno, creo no, aparece en la novela. Yo quería ser un viajero y en el fondo lo que era es un turista que llevaba un cuaderno, unos cuantos libros y, bueno, iba buscando algo y no sabía realmente qué. Y tampoco sabía si se estaba dirigiendo al lugar adecuado. Pero bueno, sí inició el viaje con una cierta, esto parece una redundancia, aspiración viajera. Pero quien me ponía o me puso, y ahora entra la parte autobiográfica, que me puso los pies en el suelo, fue mi padre, que está aquí sentado en la primera línea. Él es el que... Yo recuerdo que tuve con él una conversación en el aeropuerto poco antes de coger el viaje el vuelo a Copenhague, luego de Copenhague a Oslo. Bueno, él sabía que estaba escribiendo la segunda novela, sabía que yo estaba atravesando, no ya un proceso personal complicado, sino también un momento de bloqueo creativo. Y él me decía algo así como, oye, pero tú realmente necesitas viajar a Noruega para escribir. O sea, pues si me dices, no, bueno, es que yo voy a viajar para vivir la gran aventura, sí, en abstracto, pues está muy bien. Pero hombre, que digas que viajas para escribir cuando puedes escribir aquí, claro, y ahí mencionaba el ejemplo de Baroja. Baroja era un tipo que, y eso lo decía Ortega, era un tipo que quería vivir aventuras y no dejaba de ser un señor amargado la mayor parte del tiempo, que escribía obras maravillosas, pero que no dejaba de escribirlas paseando por Madrid. Entonces, claro, esa reflexión de, oye, ¿y tú no podrías escribir esa obra maravillosa? Que era la segunda novela que estaba escribiendo, que no fue una obra maravillosa, pero bueno, que en aquel momento yo aspiraba a que lo fuese, paseando por Madrid. Te tienes que ir tan lejos. Entonces, a lo mejor también es el miedo, ¿no? El miedo que tenemos todos cuando estamos leyendo el libro. Pero va a volver. Claro, Porque da una sensación de huida hacia adelante. Sí. O sea, por lo menos cuando lo estás leyendo, una sensación de huida hacia adelante, ¿no? Sí, hay una escena que sucedió porque yo en el viaje tenía la idea bueno, yo recorrí Noruega de sur a norte y de norte a sur, ¿no? Entonces mi idea era aproximarme lo máximo posible a la frontera con Rusia. Y luego fui hacia el otro lado, claro. Entonces se narra una conversación bueno, tampoco es un spoiler porque esto es una anécdota más que otra cosa, ¿no? Donde yo hablo con mi padre y le digo, dice, bueno, ¿hacia dónde te diriges, no? Digo, bueno, quiero acercarme lo máximo posible a Rusia. Y decía, pero ¿no vas a cruzar la frontera con Rusia? Y digo, no. Entonces, ¿para qué vas a ir? Y yo le ponía el ejemplo de Thoreau. Y yo digo, bueno, mira, Thoreau es un tipo que se abandonó a la naturaleza y a la aventura y
Y dice, ya, pero tú es que vuelves en 10 días, o no vuelves en 10 días. Y yo, sí, vuelvo en 10 días, concretamente a las 10 de la noche llego, aterrizo en Madrid, ¿no? Entonces es esa contradicción entre el que viaja, evidentemente como un turista, pero siente la necesidad de encontrar algo más, sin saber realmente si no sé, ese algo, teniendo algo como, no sé, pues como un concepto muy amplio, estaba allí o no, o realmente debía buscarlo en otro sitio. Claro. Bueno, yo te quería preguntar también un poco por esa pasión que siente el escritor por el autor noruego impronunciable. Más que nada, bueno, el autor, este autor noruego ha tenido un exitazo tremendo. Para los que no lo conocéis, es un autor que ha tenido bastante éxito. Escribió sin quererlo casi, Sí. un libro que se llamó Mi lucha, que generó muchísima polémica porque tenía el mismo título que otro libro Sí. muy famoso, ¿no? Que se llama Mein Kampf, ¿no? Entonces ahí tuvo una crisis importante. Y es una novela que se llama, bueno, es una novela en seis partes. Tomos, sí. Son 6 tomos y es absolutamente autobiográfica, ¿no? Cuéntanos un poco por qué este autor en esta novela. Es cierto que hay leyéndolo, sí es verdad que hay similitudes entre esta novela y las 6 novelas. O sea, has hecho como una especie de recogida de quizá lo más importante que este autor nos quiere transmitir en esos 6 libros, ¿no? Y luego hay otra parte que me llamó mucho la atención, y es que precisamente este autor noruego es muy parco. O sea, bueno, no parco, es muy Carver, es muy... y tu manera de narrar es completamente diferente, pero sí es verdad que se nota que sientes como una admiración, ¿no? Sí. por el escritor. Cuéntanos un poco por qué este autor, por qué esa casi obsesión, parece muchas veces. Bueno, obsesión hasta el punto de que tengo una fotografía colgada en el estudio. Bueno, yo descubrí a Karl Ove de casualidad. Yo leí una reseña, no recuerdo en qué diario, y, en fin, me pareció muy interesante porque, bueno, al principio le calificaban como el Marcel Proust del siglo XXI, y a mí me gustaba mucho Marcel Proust, y decidí leer el primer tomo, que se titula La muerte del padre. Y fue una especie de amor a primera vista. De amor a primera vista, no por el estilo, sino precisamente por lo contrario, por su crudeza. Yo recuerdo, el verano en el que se produjo el viaje, yo leí prácticamente de corrido, se puede decir así, los 3 primeros tomos de Mi lucha, ¿no? de lo que es la obra en sí o la saga y es la primera vez en mi vida como lector en el que yo he sentido o he tenido la sensación de conocer realmente a alguien. Es muy curioso. Y precisamente por la forma en la que él cuenta no ya su vida, sino determinados detalles de ella. Y lo que yo admiraba no era tanto el estilo, porque a mí me gusta jugar con la palabra. Yo entiendo que la literatura es digamos que tiene un componente estético muy importante. Yo soy de los que opinan que la adjetivación bien gestionada enriquece una obra, y Karl Ove es todo lo contrario. Él puede dedicar, no sé, 2, 3, 4, 5 párrafos al cimbreo de la hoja de un árbol y hacerlo prácticamente sin ninguna lírica. Pero él tenía algo, y tiene algo, porque ha venido repitiendo en otras novelas ya fuera de Mi lucha, que es su absoluta disponibilidad para contar la verdad, o lo que él entiende por verdad, porque hubo una polémica muy sonada en Noruega cuando se publicó el primer volumen, porque hubo gente de miembros de su familia que por ejemplo, cuando él describe el modo en que murió su padre, uno de sus hermanos, que era tío de Karl Ove, estuvo muy cerca de demandar a la editorial y al propio autor, porque él decía que su hermano no había muerto así, con tanta crudeza, de una manera tan sórdida, ¿no? Y ahí, en el tercer cuarto de los tomos, hay un pasaje en el que Karl Ove se explaya contando
¿cuál es el alcance de su memoria? Él dice, ¿lo habré imaginado? ¿Realmente mi padre murió así o es fruto de no sé, de una memoria más asociada con la ficción? Pero hay pasajes y periodos de su vida que los cuenta, como me gusta decir, con sujeto, verbo y predicado. No se esconde. Incluso para hablar de su propia mujer. Hay pasajes terroríficos y crudos y muy sinceros, también cargados de ternura. Y yo en aquel momento estaba escribiendo una novela en la que no me atrevía a usar esa crudeza. Yo me refugiaba en el lenguaje para contar algo que probablemente necesitaba contar con sujeto, verbo y predicado, y no me atrevía. No me atrevía no ya a utilizar nombres y apellidos como él hace, ¿no? Sino a decir, esto pasó así, ¿no? Zigzagueaba, utilizaba imágenes, utilizaba metáforas, me llevaba a los personajes a otro sitio, no sé, descontextualizaba situaciones que además perdían verosimilitud precisamente porque no me atrevía a cruzar esa frontera del pudor y decir esto sucedió así. Y Karl Ove no tenía ningún problema. Es más, lo hacía de una manera, o lo hace de una manera muy fluida. Y mi admiración nació por eso. Y luego porque hay una cierta oscuridad en su obra, bueno, oscuridad, una especie de grisura en su obra que conduce a la introspección, que a mí me resultaba muy interesante, porque era una época en la que yo era muy introspectivo. Yo lo estaba pasando mal y me gustaba regodearme en mi propio dolor e introspección, y Karl Ove lo hacía de una manera maravillosa. Entonces, de hecho yo, para escribir Sudor y lluvia, como entrenamiento, a mí me gusta, esto es una fricada, perdón por el vocablo, pero me gusta antes de escribir leer y después de escribir, el tiempo que pueda dedicarle en una jornada a escribir, leer también, ¿no? Es como una especie de calentamiento y de... Yo leía a Karl Ove y había momentos en los que ni siquiera escribía. Yo digo, quiero seguir leyendo porque en él estoy encontrando algo que voy a necesitar. Entonces, de ahí nació una fascinación que dura hasta ahora. Bueno, muy bien, pues ya yo ahí tenía esa... Bueno, hay una parte también que es interesante, porque hemos hablado todo el tiempo de la novela, del viaje, de tal, pero hay una parte personal, hay una parte de escritor, ¿no?, que está ahí muy, muy presente, ese bloqueo que tiene el escritor a la hora de enfrentarse a terminar ese libro que tiene entre manos, ¿no?, que no es capaz de centrarse, porque no es capaz de centrarse en los personajes principales, bueno, en los dos, yo creo, los dos personajes, ¿no?, principales. Entonces, a mí me gusta mucho también la parte que reflejas personal, o sea, está el viaje que rodea, digamos, que es un poco el telón de toda esta historia, ¿no?, o el escenario, por decirlo de alguna manera. Y luego está la vida personal del autor, del protagonista, del autor, yo digo, me ha salido solo, que forma un poquito parte de lo que sería esta historia y que va creciendo poco a poco a lo largo de la novela. Te va dando como pequeñas pinceladas. Primero la entrevista con el padre, luego la entrevista con la exmujer, que aparece por ahí también de vez en cuando con su pareja, ¿no? También aparece la madre, aparecen otros personajes como una amiga a la que él llama desde Noruega y habla con ella un poco explicándole cómo se siente. Entonces, esa parte personal, ¿cómo la has desarrollado? Porque sí que se va notando ahí un poco lo que comentabas ahora, ¿no? Esa dificultad que tiene el propio escritor para llegar a ese yo personal, a lo que me está pasando, ¿no? Y hasta que habla con la que no vamos a entrar ahí, porque eso forma parte de la lectura, ¿no? Pero ¿cómo desarrollas toda esa parte personal? ¿Cómo la entreveres también con la parte literaria, con la novela, con la narración? Porque vas yendo hacia atrás y hacia adelante. Sí. Es una cosa curiosa. O sea, dentro de lo que es el proceso hay una parte que forma parte del futuro y una parte que forma parte del pasado, y así vamos a lo largo de la novela. Y hay una parte maravillosa que a mí me encanta, que hablas de la casa
cuando se queda él solo en la casa y tal, y hablas de una casa que estaba construida para el futuro, pero que se ha quedado en el pasado, o algo así. Es una frase que a mí me... Eso nada más empezar, entonces ahí te das cuenta un poco de lo que te vas a encontrar. Entonces cuéntanos un poco esa parte personal, cómo la unes tú a este viaje hacia adelante. Bueno, la abordé con mucha más facilidad o con mucha menos dificultad que la que tenía cuando estaba escribiendo esa novela en aquel momento. Yo sabía que si tenía que contar un viaje de estas características, tenía que ser desde la verdad, o por lo menos desde una verdad, bueno, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿No? Eso es un concepto muy relativo, ¿no? Pero yo tenía que sentirlo al menos. Yo tenía que sentir que yo tenía que sentir que al hablar de algo personal, de algo emocionalmente muy grande o con mucha hondura, yo tenía que sentir que eso me estaba permitiendo contar una historia. Entonces, sin renunciar al lenguaje, porque de otra manera no sé escribir, intenté ser lo más sincero posible. Lo más sincero posible, bueno, relacionado con las cosas que yo quería contar. Pero claro, con el propósito de contar todo lo que yo quería y con la necesidad de contar mucho. Aunque la novela es muy corta, se cuenta mucho de lo que viví y de luego de lo que uno construye con esa base de la experiencia. Y ha sido algo muy bonito, el poder hacer... Claro, ese viaje tuvo lugar hace muchos años, en el 2016 aproximadamente, ¿no? Y es muy curioso porque es un viaje que hice en condiciones personales muy complicadas, y pocos meses después la vida me cambió a muy bien y de una manera radical. Entonces ahí está la paradoja del viaje y de la magia que muchas veces tienen los regresos, ¿no? Pero bueno, fue un reto mezclar lo personal y hacerlo sin que la historia quedara de una manera, quedara con ese pozo lacrimógeno que yo no quería, ¿no? Yo quería hablar del dolor, yo quería que la novela fuera reflexiva, yo quería que la novela tuviera tensión narrativa, yo quería que se sintiera, que el lector pudiera sentir el movimiento, ¿no? Es decir, cómo el protagonista viaja desde un punto hacia otro punto, ¿no? Que son dos puntos físicos, hay una salida y una llegada, que son evidentemente físicos, son espacios, pero también esos espacios son emocionales, ¿no? Hay una transformación, hay una evolución, hay un engrandecimiento del propio viaje, que a mí me resultaba muy interesante. Yo quería que, más allá del dolor, ¿no? Porque la novela, bueno, yo creo que la literatura en sí, o la buena literatura aparte del dolor. La literatura de la felicidad es otra cosa. La literatura del dolor, aunque luego las historias tengan un final feliz, por supuesto, pero es la que es nuestra fuente de alimentación, ¿no? Son las tres heridas. Son las tres heridas de las que hablaba Miguel Hernández, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Sí, son esas. Exactamente, sí, y además se reflexiona sobre la vida, se reflexiona sobre el amor y se reflexiona sobre la muerte. Hay un momento hay un pasaje en la historia, en la novela, en la que el protagonista ve de repente una aurora boreal. Y en un momento, y además un momento bastante muy complicado físicamente, porque, bueno, esto lo viví, esto es verdad. Yo me dirigía hacia un punto del sur, norte, sureste, oeste, suroeste de Noruega, y me confundí. Planifiqué mal el viaje y tenía que llegar a un punto, pero en fin, había un lago entre medias, perdí un barco, yo conducía y no pude llegar a destino, ¿no? Pero, en el camino hacia no sé dónde, porque me dirigía a una ciudad, pero la ciudad estaba como a 400 kilómetros, algo así, yo llevaba como 10 o 11 horas conduciendo.
Entonces, en mitad de la noche y después de haber atravesado montañas, esto, no sé, yo tenía la sensación de estar recorriendo un paisaje, no sé, con notas muy bíblicas por el color, era el atardecer bañaba las laderas de la montaña, había un color, el cielo tenía un color ocre precioso. Bueno, pues hizo de noche y en un momento dado yo vi como el cielo empezaba a oscurecer y empezaba a teñirse de verde. Yo sabía que no estaba ni en el lugar de Noruega donde se ven las auroras boreales, y menos aún en el momento en que se ven. Las auroras boreales se suelen ver en noviembre, diciembre, una cosa así, pero no en agosto. Y automáticamente el cielo se tiñó de verde, ¿no? Yo ahí, no sé, viví un momento espiritual, un momento místico. Yo ahí pensé, conduciendo y sin poder parar el coche, pero sobrevino la idea de Dios, la idea de la vida, la idea de la muerte, la idea del futuro, que se mezclaron todas dentro de mí, y eso hizo que al día siguiente yo llamara a una amiga y le preguntara: oye, me está pasando esto, y no sé si esto es bueno o esto es malo. Y ella me dijo: bueno, pues no sé, ¿por qué no regresas a Madrid mejor y me lo cuentas en persona? Y digo: no, esto tengo que acabarlo. Pero sí, pero eso nace, son las tres grandes heridas, ¿no? Y en ese viaje pensé mucho en ellas, ¿no? Y ahondé en ellas, o reflexioné. A mí me gusta decir que es una novela reflexiva, en la que suceden cosas, por supuesto, pero es reflexiva. Y muchas cosas. Y muy confesional, incluso en lo que el protagonista no sabe, en lo que el protagonista se cuestiona o se pregunta. Y lo que le cuesta al protagonista. Y lo que le cuesta. Lo que le cuesta, la cantidad de vueltas que da para Sí. no enfrentarse a... Claro, hay un momento que para el protagonista como escritor hubiera sido muy sencillo. Y es, no voy a decir qué, porque entonces sí la estaría destripando, pero es abordar un determinado punto de la novela y hacer con un personaje algo muy concreto. Es ficción. Pero el protagonista no puede. Hay algo, esa es la razón del bloqueo. Hay veces en que el bloqueo nace por una cuestión puramente formal, porque el autor no encuentra la palabra, o no encuentra las palabras, o no encuentra el estilo para transformar en palabras lo que está soñando, lo que está imaginando, y hay otras en que simplemente no puede hacer una determinada cosa. Ya. No puedo, es como si la historia estuviese viva. Sí, como si le costara fantasma, Claro. ¿no? Entonces, en ese punto de tengo que viajar, y en el proceso de escritura de esa novela también tengo que viajar, también tengo que continuar y romper barreras o romper muros e intentar hacerlo, y fracasar una vez y otra vez y otra vez hasta un momento determinado. Pues bueno, eso también es una experiencia, ¿no? A mí me gustaba, bueno, Cristian, por ejemplo, siempre dice cuando le vamos los autores a presentar un manuscrito, siempre dice: a mí me gusta, os pido a todos que en las novelas que me propongáis y que estudiemos, que sucedan cosas, ¿no? Siempre lo dice, porque el lector lo espera. Bueno, porque si no sería un ejercicio literario... Y porque si no sería un ejercicio literario, claro. Para el concurso de redacción de Coca-Cola. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo escribí la novela y cuando la releí y cuando la corregimos, ¿no? Yo tenía el miedo de que estuviese contando una historia en la que no pasaba nada, y me di cuenta de que estaban pasando muchas cosas. Ya. Y de que a mí me pasaban, al protagonista, le estaban pasando... Ha sido un lapsus, sin más. Le estaban sucediendo muchas cosas, ¿no? Cuando se abordan ciertos temas y de una manera reflexiva, aunque sea de una forma muy estática, también suceden cosas, ¿no? Y a Garlobe, por ejemplo, es un ejemplo. Él puede hacer un monólogo o un mini ensayo dentro de una novela explicando el porqué de algo, que es algo que es un ejercicio, que parece un ejercicio de metaliteratura y que puede ser, pues un intento muy estático de abordar un cierto tema, pero uno sabe que están pasando cosas,
que el ensayo o que la reflexión está viva, que la reflexión es algo materializable que va corriendo de un lado a otro, ¿no? Y yo quería que eso fuera así. Muy bien. Bueno, yo creo que voy a hacer una última pregunta y ya terminaríamos. Simplemente es, claro, simplemente es así a nivel para terminar, porque bueno, ya lo interesante es que cada uno reflexione, lea la novela y reflexione, ¿no? Querías traer de todas maneras, porque la forma en la que en la que escribes, digamos que hablas mucho con el lector o con la persona que está al otro lado, o sea, se habla mucho, ¿no? Es casi un diálogo muchas veces, ¿no? Entonces, querías traer esto también como una manera de compartir ese dolor, no dolor. Incluso hablas en algún momento de depresión, de alguna cosa que, bueno, que está en el común de la vida cotidiana y hoy en día cada vez más, pero que muchas veces, como al protagonista, es difícil querer o no queremos verlo o nos cuesta y nos vamos a Noruega, ¿no? Quiero decir, entonces, querías contar esa historia también. Claro, es que brevedad, ¿no? A mí es muy difícil que me pidas brevedad. No sé si estás aquí. Bueno, claro, es que sucede algo. Cuando cuentas una historia con ciertos tintes autobiográficos, muchos o pocos, ¿no? Uno tiene miedo de cuando piensa, bueno, ¿y esto a quién le va a interesar? No, o sea, no estás contando una historia en tercera persona, no estás contando por ejemplo, el género de la novela negra, en la que se cuenta todo, aunque hay una primera persona, un protagonista que ejerce como primera persona, pero digamos que el modo del escritor, el modo en que se acerca el escritor a los hechos es más alejado y objetivo. Aquí no, aquí estás contando algo que te ha pasado. Entonces hay una duda, eso lo decía mucho Muñoz Molina, hay una duda que es, bueno, ¿y esto a quién le interesa? A ver, me puede interesar a mí y a quién más, ¿no? Pero claro, esto también lo dijo él, Muñoz Molina, y de una forma muy acertada. Dijo, es que cuando yo estoy contando mi vida, en el fondo estoy contando la tuya. Y yo tuve esa sensación cuando leía a Knausgård, por eso me hacía mucha ilusión, y el viaje también estuvo muy motivado por él. Yo tuve la sensación de que estaba contando mi vida, aunque no se pareciese en nada. Pero estaba creando desde lo particular un escenario general, sobre todo emocional o sentimental, en el que yo me sentía muy identificado. Y esa pregunta pero vamos a ver, ¿yo qué tengo que ver con un tipo que tiene 4 hijos, que vive en Noruega, un tipo que tenía una relación pésima con su padre y con su madre cuando no es mi caso, ni mucho menos? ¿Qué tengo yo que ver con él? Bueno, pues sí, hay muchas cosas en común. Es decir, a lo largo de sus, no sé, 3.000 páginas de novela, hay momentos en los que, en lo particular, en el detalle, en esa descripción minuciosa de algo que puede ser externo o interno, uno se ve reflejado. Y ese reflejo es un descubrimiento y es la solución a muchas incógnitas. Entonces, el poder interpelar con el lector, el decirle, mira, yo a lo mejor no debería, pero te voy a contar una historia. Y esta es mi historia. Sí. Si te sirve bien, genial, porque podremos hablar de algo. Y si no, pues lo siento mucho. Te la cuento. Pero te la cuento igual porque tengo esa necesidad. La pulsión del escritor, digamos que es una pulsión bidireccional. Evidentemente uno necesita saciarse de algo, ya sea en cualquier género, en la narrativa, en la autoficción, en el ensayo, especialmente en la poesía también, y uno necesita compartirlo con alguien. Es la gracia de la literatura. La literatura no es algo aislado. En la literatura hay un diálogo, y ese diálogo desde lo personal o desde lo particular, que de alguna manera resuena en el otro, a mí me parece un milagro. Y bueno, quise intentarlo, con ninguno caso. Bueno, pues yo creo que leyendo la novela vamos a finalizar aquí. Yo creo que lo has conseguido. Lo hemos intentado, lo has conseguido. Es una muy buena novela, es una reflexión muy interesante sobre la vida y sobre la forma en la que todos un poco abordamos nuestras miserias, que todo, el que más, el que menos, alguna tiene, ¿no?
Y bueno, pues nada, muchas gracias por esta conversación que ha sido muy interesante y le paso el micrófono a Cris. Gracias, no, simplemente muchísimas gracias a los dos, por supuesto, habéis hecho una conversación interesantísima, pero quiero invitar al público, no tenemos mucho tiempo, antes del turno de firmas, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, adelante, por favor. Yo que he visto a José Luis, al final llegué a tiempo, que eres abogado y te propuse como una pregunta de abogados que quiero que me la resuelvan. Si a un escritor le secuestran y los secuestradores dicen para sobrevivir tienes que asesinar a una familia, asesinan, imagínate, roban, asesinan a 5 familias y la policía en el quinto robo detienen a toda la banda y el que ha sido secuestrado, entre comillados, ¿qué hace? Se va, no tiene pena porque no lo hizo por voluntad propia, lo hizo porque le cogieron ahí, le cogieron y le amenazaron, chantajearon para que asesinen por su vida o la vida de los demás. Entonces, yo te quiero regalar una sinopsis de una mujer que ha sido maltratada de un marido de Francia, y entonces se va a Noruega, como tú has mencionado, y en Noruega conoce a otra persona. Entonces el marido francés con el noruego tienen un hijo y todo, y el marido francés le busca y comete ese tipo de secuestro, de asesinato, y con el marido noruego tienen un hijo. Imagínate que al final acaba muerta la mujer que ha sido violada y maltratada por el francés, y su hijo tiene que vivir en la casa donde se han cometido esos asesinatos por su madre. Pero que conste que me estás regalando la sinopsis. O sea, Yo te la regalo por si quieres hacer una novela sobre cosas de abogados, porque es una buena pregunta. Pero fijaos, pues mira, Déjenos reponernos el gasto de la inversión. pero sí te diré que toda novela de género, porque esa sería una novela de género, bueno, esto lo comentaba con Benjamín, con mi compañero que está aquí, lo comentaba con un juez hace muy poquito. Las novelas de género judicial aquí en España no van a triunfar en la vida porque nuestro sistema es tremendamente aburrido. Pero todo, digamos que toda historia de género como esa, que tenga un componente humano y que permita reflexionar precisamente sobre la condición humana y sobre no sé, sus partes más oscuras, por decirlo así, es muy interesante. Con lo cual yo te agradezco muchísimo el regalo que me has hecho de esa sinopsis, y que conste que lo haces en público, que lo voy a poder utilizar. Entonces, yo te lo agradezco. Yo soy poeta, yo no soy novelista, así que te lo regalo por Pues si lo quieres coger para otra. Infinitamente agradecido, claro que sí. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra consulta? Tenemos tiempo a una o dos, no más. Adelante, Benjamín. Con la venia. Primero darte la enhorabuena por tu cuarta novela y por el gran año que te espera, ya no solo también a nivel personal. Lo único, hoy he descubierto muy gratamente, y no lo hemos comentado, que has empezado a realizar un diario paralelo sobre la novela en redes sociales. Y hoy, precisamente, y trayendo a colación lo que antes hablaba de tu padre, has tenido un cierto relato poemario, no sé, muy corto, en Instagram. ¿Va a haber más? Coméntanos un poquito sobre ello. Bueno, eso tiene una historia. Bueno, mi padre está aquí en primera fila, pero yo lo voy a contar. ¿Me permites que lo cuente, papá? Está enrojecido. Bueno, a ver, yo vengo de una familia lectora. Mi madre, que está por aquí, ¿está allí mi madre? Ahora es librera. ¿Por qué estás tan lejos, mamá? No entiendo yo esto, pero bueno. Mi madre es muy lectora, y yo con ella, bueno, leemos cosas distintas, pero siempre hemos hablado de literatura, ¿no? Pero sin embargo, mi padre fue uno de los primeros lectores del manuscrito, ¿no? Y yo recuerdo un día, yo tenía mucho miedo, porque claro, es una historia muy, muy particular, tenía miedo de cuál podía ser la reacción de mi padre, ¿no? Y un día nos estábamos tomando una cerveza en un bar cerca de mi trabajo, y
y entró él con el manuscrito y lo dejó en la mesa. Yo vi que él estaba cariacontecido, ¿no? Y me dijo, la he leído. Y yo, vale. Y él contestó, la he leído. Y yo, ya me lo has dicho. Y no lo veo. Tengo miedo, me dijo. Qué bueno. Y entonces yo me guardé silencio y dije, porque claro, en ese momento que tu padre te diga tengo miedo es algo extraordinario, pero al autor lo que le interesa es, ¿pero te ha gustado o no? ¿Pero la novela es buena o no es buena? Que tengas miedo luego la abordamos, pero ¿es buena o no es buena? A mí no me genera esa ansiedad, ¿no? Claro. Entonces dijo, no, es que tocas temas en la novela que, bueno, no me dijo que yo no sabía que te interesaban, pero tocas temas que leyéndotelos me impresiona. Entonces yo creo que es la magia de la literatura. Es decir, si yo, bueno, sí, con mi padre o con cualquier otra persona, ¿no? Pero especialmente con él, ¿no? O con mi madre. Pero si escribes una historia, bueno, vamos a decir de género, en la que cuentas algo. Yo, por ejemplo, mi primera novela es una novela negra que transcurría en África, la guerra del coltán, había violencia, había sangre, pero no deja de ser ficción y aparecía un personaje por ahí de un general. Bueno, eso es una cosa, eso puede impresionar más o menos, puede ser más sórdido o menos sórdido, pero no es tan impactante como el hecho de que alguien lea en primera persona una historia en la que un hijo hable de la muerte, por ejemplo, o de la vida, o de la felicidad, o de la paternidad. Entonces, por eso cuando yo siempre digo que en literatura no hay temas menores, y esa conversación con mi padre, que no supo decirme, bueno, sí, miento, dijo una frase al final en la que no quise ahondar, pero que yo sobre la que reflexioné luego mucho tiempo, y es, ahora entiendo todo. Y yo, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes, no? Bueno, esa es la magia la magia de la literatura, la magia de contar algo muy personal y que de alguna forma no sé, resuene en el otro, en el lector, de una forma a lo mejor muy distinta a como lo hace en el propio autor, o como lo hizo en el propio autor, pero igualmente poderosa. Yo creo que esa es, no sé, uno de los grandes, no voy a decir virtudes de la novela, pero sí de los aspectos de ella de los que me siento más satisfecho. A mí hay una cosa que me ha gustado y yo ya... Que es que no, tampoco, o sea, quiero decir, cuentas una historia, pero no haces sangre. O sea, no sé si me explica. Eso me ha gustado mucho, ¿eh? Esa manera de no, bueno, porque podías haber aprovechado y haberte marcado un Shakira aquí, no es una... Pero es una manera la verdad que a mí me ha gustado mucho. Sí, porque hay cierto respeto, hay cierta conexión o conocimiento, aunque no se comprenda. Aunque no se comprenda la actitud del otro, ¿no? O de la otra en este caso. Sí, pero porque hay algo muy interesante, y esto sí lo viví en carne, en experiencia, como una experiencia propia. La vida es muy bella, y esto parece algo muy naif, pero uno, de alguna manera, incluso para protegerse, va buscando la belleza. A mí eso me gusta mucho de la poesía. La poesía no deja de ser un ejercicio literario sobre el detalle que permite construir algo mucho más grande. Yo hice este viaje en condiciones muy particulares y, como digo, este viaje lo hice en agosto. A los pocos meses la vida me cambió de una manera maravillosa, y de alguna forma, el protagonista lo que busca en el viaje es ese cambio. Lo que busca el protagonista es empoderarse. Él hace algo muy común cuando vive situaciones vamos a decir, de desengaño, que es caer en la comparación, y en este caso el protagonista cae en la comparación personal
en la comparación literaria y la comparación finalmente para mal, claro, y el lector lo sabe, pero en el fondo va buscando la belleza. Es como estoy viendo esto y me estoy comparando, pero al mismo tiempo estoy viendo una hoja de un árbol maravillosa y el detalle me está fascinando. Pues eso que es muy metafórico, al final en la vida se traduce en que en ocasiones hay un vuelco tremendo y a mí la vida en ese mismo año 2016 me dio un vuelco al final de año que es a la que estoy muy agradecido, claro. Bueno, seguiríamos. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Hable alto porque si no, no lo oímos. Si en un momento en el que alguien lo está pasando mal escribe un libro como este, que está fenomenal, en un momento en el que la vida desde hace 5 meses es diferente para ti, ¿qué estás escribiendo ahora? Brevedad me pide Cristian, eso es imposible. No habrá firmas, no, entonces brevedad. Bueno, sobre qué escribe alguien que está pasando por un momento feliz. Bueno, pues escribe precisamente sobre el significado de la felicidad. Porque la felicidad es algo muy complejo también, es algo que tiene muchos matices. En la felicidad hay miedo, en la felicidad hay incertidumbre, en la felicidad hay sensaciones potentísimas, hay de todo, ¿no? Entonces, como buena emoción que es, porque la felicidad también, evidentemente el drama da para... Es como la comedia, ¿qué es más fácil, hacer comedia o hacer drama? Pues más fácil hacer un drama, porque el dolor es mucho más moldeable, la felicidad viene por sí misma, viene impuesta, pero también es bonito profundizar en ella, preguntarse, sentir de qué manera la felicidad te cambia y te hace emprender un viaje, bueno, hacia un sitio muy concreto, pero al final, pero también un sitio tan concreto como grande, tan concreto como vasto, ¿no? Entonces, ahí da la poesía para eso, ahí da la poesía para eso, la eterna pregunta, ¿no? Y alguna vez lo hemos comentado tú y yo, ¿no? ¿A quién preferimos? ¿A Manuel Vilas poeta o a Manuel Vilas narrador? Bueno, pues posiblemente poeta. Y para esos momentos la poesía es fantástica, la verdad. Pues nada más podríamos seguir con esta maravillosa velada literaria, pero el tiempo apremia. Supongo que algunos de ustedes quieren que José Luis les dedique el libro, así que agradecerles la visita y ahora sí, quien lo desee, José Luis procederá a firmar ejemplares que están disponibles allí al final de la sala. Muchas gracias, muy amables. Solo mi nombre. Lo tengo por ahí perdido, pues el número de...